secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República presentando urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo código penal. Comunicación informando el reemplazo para esta sesión de la diputada doña Carol Cariola por el diputado don Jaime Mulet. Se informa también el pareo para esta sesión del diputado don Jorge Alessandri con la diputada doña Lorena Frías. Tenemos un oficio de fecha 2 de diciembre del año en curso al señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite documento que identifica otras iniciativas legales que podrían abordar las mismas materias tratadas en el proyecto de ley correspondiente a boletín 17073, que modifica la Carta Fundamental para establecer como inhabilidad para ser elegido presidente de la República, senador y diputado, el haber sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, y otro reporte de semejante naturaleza que identifica otras iniciativas legales que podría abordar la misma materia tratada en el proyecto de ley correspondiente al boletín 16773-07, que modifica el Código Penal para establecer una excepción a la aplicación del atenuante de reprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile, los cuales en el día de ayer se distribuyeron. También tenemos oficio del señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional de fecha 3 de diciembre, mediante el cual remite documento que identifica, esta vez con el proyecto que se encuentra en tabla en esta sesión, otras iniciativas legales que podría abordar la misma materia tratada en este proyecto correspondiente al boletín 15.630-07, que modifica diversos cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, pasamos a la orden del día entonces. La presente sesión 297 ha sido citada con el propósito, en primer lugar, de dar inicio a la tramitación en particular, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento, del proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa. Boletín 15630-07. Para esto se ha invitado a los autores de la moción. Tenemos que pasar entonces a la votación en particular. Sí. Secretario. Presidenta, el proyecto respecto al cual se ha elaborado este comparado, en el cual consta el texto legal vigente que se modifica, el texto del proyecto que fue rechazado en general por la comisión, y luego las indicaciones que se presentaron en la sala en relación con este proyecto. Acá se dio la particularidad, como mencioné recién, que la comisión rechazó la idea de legislar, la sala aprobó la idea de legislar. Por eso el proyecto ha vuelto a nuestra comisión con el propósito de que continúe ahora su tramitación en el segundo trámite reglamentario y con las indicaciones presentadas en sala, ¿no?, que están en la columna de la izquierda. La tercera, exactamente, de la derecha, perdón, del comparado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, este es un proyecto de ley que, si bien recuerdan los colegas, tuvo harta discusión acá en la comisión. Tuvimos acá dentro de la comisión presente a una persona que fue víctima, podríamos decir, de hechos de estas características, que un grupo de personas entraron a robar a su casa, estando él, bueno, esto en la mitad de la noche, estando él con su mujer, su hija, y para repeler este ingreso, que eran múltiples personas, él hizo uso de su arma de fuego y terminaron falleciendo estas personas. Entonces, ¿qué ocurrió después? Durante 2 años se extendió una investigación criminal en contra de él,
En un comienzo se le aplicó la medida de prisión preventiva, después esa fue reemplazada por arresto domiciliario total. Y finalmente esta persona fue, si no me equivoco, fue sobreseída puntualmente. Se desecharon en el fondo todas las imputaciones en su contra y esta persona quedó en libertad. Quedó en libertad, pero con toda la mochila que finalmente terminan cargando a estas personas por el costo económico de haber tenido que pagar una defensa, por no haber podido trabajar durante todo el tiempo que duró esta investigación, porque él claramente no podía salir de su casa, entonces ¿qué tipo de trabajo podría tener? Perdió negocios, tuvo que incurrir en deuda y fue fruto de este testimonio que recibimos aquí en la comisión que se presentó esta iniciativa legal. Una iniciativa legal que había algunos aspectos obviamente que arreglar en el camino. Por lo mismo también he presentado ahora dos indicaciones que las trabajamos junto con el diputado Longton y el objeto de estas indicaciones es llegar a algún tipo de redacción de consenso. Aquí vamos, en este caso, y para hacer esta, ¿cómo decirlo? Para hacer la normativa acá análoga a otras leyes que existen en nuestro país, lo que se busca puntualmente es que en el caso de una persona que repela puntualmente un escalamiento a su vivienda, a su domicilio, en este caso no puede aplicarse la prisión preventiva ni el arresto domiciliario mientras dura la investigación. Es puntualmente eso, termina siendo algo mucho más acotado. Si bien recuerdan, este proyecto de ley traía una modificación a la ley de control de armas, eso fue rechazado en la sala. Había una modificación también al mismo artículo 10 del Código Penal que establece la legítima defensa, eso fue desechado también porque llegamos todos finalmente a la conclusión de que esa norma en particular estaba mal planteada y soy el primero en reconocerlo, que estaba mal planteado en el proyecto de ley, entonces eso se desecha completamente. Y puntualmente lo que quedamos es en una modificación al, si no me equivoco, del 141 del Código Procesal Penal, al 440 del Código Procesal Penal y puntualmente al artículo 10 solo en lo que respecta a aclarar el concepto de lugar habitado, para que quede el concepto mucho más preciso. Bueno, el diputado Longton, con quien trabajamos esta indicación, también podrá contar algunos detalles. Está relatando, por su intermedio, presidenta, diputado, los detalles del proyecto de ley como pretendemos que quede. Como bien decía, la intención es acotarlo lo más posible, que sea una iniciativa que genere consenso y que en este caso, puntualmente lo que logremos es que en una situación de estas características, donde una persona repele una agresión dentro de su hogar, al menos tenga la garantía de que mientras dura la investigación y acotándose la investigación estrictamente esos hechos, o sea que no esto no se aplicaría al caso en que se le investigara también por otros ilícitos adicionales o esto terminara la investigación llevándonos a otra dirección, ahí podría revaluarse por supuesto las medidas cautelares, pero si es que es puntualmente una investigación respecto a una persona que hace uso de la fuerza por cualquier medio, en el fondo que esto ocurra, que repela una agresión dentro de su hogar para la defensa personal y para la defensa de su familia, que en ese caso al menos esté garantizado que mientras dure la investigación no van a aplicarse las medidas cautelares más gravosas, que finalmente lo que ha redundado es en un caso como el de Mario Soto, que finalmente durante 2 años estuvo privado de libertad en su hogar y después primero en la cárcel y después en su hogar, y con todo el daño que se generó para su vida personal y la de su familia. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Ilavaca. Sí, Presidenta, esta discusión ya la tuvimos latamente en varias sesiones, entremos en votación inmediatamente y cerremos este tema, por favor. Diputado Leiva, ¿no? Ya, bien. Entonces, lo que, diputado... ¿Te van a votar? ¿Sí? Así que no. Gracias, Presidenta. Presidenta, este proyecto lo votamos a favor en general en la sala, entendiendo que había que hacerle muchas modificaciones en la discusión en particular. Eso yo creo que gran parte de la comisión está de acuerdo, hubo exposiciones de Carabineros, de Ministerio Público, y en función de eso se redactó una indicación
dos indicaciones que apuntan precisamente a corregir esas deficiencias que tenían un primer trámite para subsanar cosas que ocurren hoy día en la realidad, no en la teoría, en la realidad, en concreto. Casos como el del señor Mario Soto u otros más que en una legítima defensa, defendiendo su hogar, defendiendo a su familia, quedan privados de libertad o en reclusión domiciliaria. Es una realidad que ocurre hoy día, Presidenta. Por lo tanto, la modificación que queremos hacer es que, entendiendo que hay un proceso judicial que se desarrolla precisamente para comprobar y para investigar si efectivamente hay una legítima defensa en repeler a ese delincuente dentro de su hogar, cualquier persona está en su legítimo derecho hoy día, si se le aplique, si exista al momento de aplicar o no una medida cautelar, una circunstancia que una vez que se entienden por acreditados ciertos hechos, el juez los tenga especialmente en consideración para efectos de no dejar en prisión preventiva o en aplicarle cualquier medida cautelar a quien defiende su hogar frente a un delincuente. Es decir, estamos fortaleciendo la legítima defensa privilegiada, pero para efectos de ampliar el concepto de lugar habitado, de morada, para que sea el lugar habitado entendido en el amplio sentido de la palabra, pero además para que el dueño del hogar o quien está pernoctando en determinado lugar no tenga el riesgo de quedar privado de libertad cuando está usando legítimamente un arma en defensa de su familia. Entonces, Presidenta, más que adelantarnos a un juicio o hacer un reproche o evitar un reproche eventualmente penal que pudiera tener quienes actúan en legítima defensa o no, es precisamente resguardar que esa persona enfrente un juicio o un proceso con las garantías suficientes, considerando que esa persona fue víctima de un delito y él no es el victimario, como se les trata muchas veces a quienes tratan de proteger a su familia, sobre todo en momentos tan difíciles que está viviendo nuestro país a propósito de la delincuencia. Eso, Presidenta, eso va en la línea de las dos indicaciones y esperamos obviamente que en virtud de ese ánimo de mejorar el proyecto este pueda ser aprobado. Gracias, diputado. Entonces, según entiendo, usted se refirió a la primera indicación que presentaron, que es el reemplazo del artículo primero, la sustitución del artículo primero. Yo me refería a los dos. Ah, ya. Como la modificación es al numeral 6 del artículo 10 del Código Penal y no lo tenemos en el comparado, ahora ahí en Secretaría nos van a colaborar y van a poner el artículo, el numeral 6 del artículo 10 del Código Penal, que la indicación del diputado Sánchez, que parte con el artículo primero, propone modificar. Y así votamos. ¿Que la suscribe quizás el diputado Alonso? Secretario. Perfecto. Vamos a poner en votación, pero le vamos a pedir al secretario que antes nos lea el artículo sexto, el numeral 6, y que explique la indicación. Sí. Secretario. El artículo sexto está dentro de este artículo del artículo 10 del Código Penal, que establece las exenciones de responsabilidad penal por distintas causales. Y el artículo sexto, el artículo 10, numeral sexto. Gracias, Presidente. El artículo 10, numeral sexto, dentro de las causales de exención de la responsabilidad penal, establece el que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. El numeral 6 hace referencia a las circunstancias expresadas en el número anterior, porque deben reunirse esas circunstancias. Sí, pero no las leamos, a ver. Nos basta con que... A ver. Vamos a explicar. La indicación lo que hace es modificar el numeral 6, ¿no es cierto? Que es una de las hipótesis de la legítima defensa. El secretario ya leyó cuál es esa hipótesis, que es el que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, ¿ya? La modificación es al inciso siguiente, por lo que entiendo, secretario. Así que leamos exacto, ahí abajo. Vamos. Sustituye en el párrafo segundo del numeral sexto del artículo 10 del Código Penal, que estaría en el párrafo segundo, la expresión en una casa, departamento u oficina habitados
o en sus dependencias o si es de noche, esto lo reemplaza por la expresión en un lugar habitado o en sus dependencias o quedaría: se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números cuarto y quinto precedentes, cualquiera que sea el daño del que se ocasionara al agresor respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número primero del artículo 440 de este código, en un lugar habitado o en sus dependencias o en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361 y siguientes que menciona esta disposición. Perfecto. Entonces, colegas, la propuesta de la indicación es reemplazar lo que está marcado ahí en azul. Acá hay una presunción legal. Hay una presunción legal que establece que concurren parte de los requisitos para la legítima defensa cuando esto ocurre en una casa, en un departamento u oficina habitados, o en sus dependencias, o si es de noche. Y lo que hacen los quienes indican, reemplazan todo eso por señalar simplemente en un lugar habitado o en sus dependencias. Claro, es que el problema es la definición del lugar Pero, sí, pero vamos con calma. Diputado Sánchez, y después si quiere... Sí, muchas gracias, Presidenta. No, sobre el punto, esta en particular, le pido las disculpas, la voy a retirar. La primera, la modificación al artículo primero, que era la modificación al Código Penal, la verdad es que podría haber mejorado un poco la interpretación a nivel judicial respecto de qué se entiende por lugar habitado, pero no hay tanto consenso y genera algunas dudas acá, entonces prefiero dejar esta discusión para otra instancia y que podamos pasar a lo más relevante, que es en realidad la modificación al artículo tercero, y que nos quedemos en este proyecto de ley solo con eso, que es la modificación al Código Procesal Penal, es lo que refiere en primer lugar a los casos en los que no se puede aplicar la prisión preventiva, que están recogidos en el artículo 141, y en segunda instancia los casos en que no se puede aplicar el arresto domiciliario total, que están el arresto domiciliario en general, perdón, que está recogido en el artículo 155, que creo que es la modificación más sustanciosa que se propone en realidad dentro de lo que ha estado cubierto por este proyecto de ley. Gracias. Bien, diputado. Entonces, retirada. La anterior del artículo 1 también está retirada, ¿no es cierto? No hay modificación del Código Penal. Perfecto. No hay modificación El artículo 2 del comparado original también está retirada. No, fue rechazado en sala. La modificación al... perdón. No, dice indicaciones presentadas en sala, página 2. Sí, que era una sustitutiva que tenía varios números. Ya, esa está retirada también. Una sola. Ok. Sí, es que la modificación original, Presidenta, perdona que me tome ahí la palabra. La modificación original propuesta en el proyecto de ley en el artículo segundo era la ley de control de armas. Ya, eso se está votó en la retirado sala también. y dado que era de quórum, fue rechazado. Así que yo considero más bien que no está dentro del marco de lo que está en discusión hoy día. Ya, perfecto. Diputado y la vaca. Sí, Presidenta, yo creo que el diputado Sánchez lo que hace, y me parece correcto, concentrar la discusión donde efectivamente existe un problema y, al parecer, de acuerdo al caso que él propone y el problema que él trata de solucionar, con la indicación que hoy día nos presenta se soluciona, y que dice relación con el efecto de una persona que ha logrado repeler un escalamiento de los términos indicados y tal cual señala en esta indicación. Pero todas las demás indicaciones que vienen de la sala dicen relación con modificación a una institución que se encuentra ampliamente reglada. Todos los especialistas de toda orden nos dijeron que está bien reglamentada y que sería algo problemático poder desarrollar alguna modificación, y por lo tanto solicito que todas las indicaciones que vienen de sala, Presidenta, sean rechazadas de plano y entremos efectivamente al tema de discusión, que es lo que efectivamente creo que el diputado Sánchez hace correctamente. Gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que, y siendo muy razonable lo que plantea por su intermedio el diputado y la vaca, yo creo que en el caso que se pusiera en votación, y esto es una cuestión más bien procedimental que, por supuesto, deberá resolver usted, si se pusiera en votación la indicación recién presentada y fuera eventualmente aprobada el artículo tercero, debería entenderse todo lo demás por rechazado, que entraría en contradicción con lo ya votado. Entonces, yo entraría en esto y estando resuelto, en el fondo se puede descartar eso. Ya, Gracias. perfecto. Entonces vamos a votar por unanimidad el rechazo de la indicación número 2, la indicación número 3 y la indicación número 4. ¿Les parece? Ok.
Acordado. Pasamos entonces a la indicación al artículo 3º. O sea, nos vamos a la página 5. ¿Está bien? Ya. Nos vamos a la página 5, donde señala artículo 3, introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal, al artículo 4 bis. Nos vamos a la indicación presentada por el diputado Sánchez, que lo que propone es sustituirlo. Ya, secretario, le pido que lea la indicación y vamos a la votación. ¿Qué necesita ahí, Andrés? Ah, ya. Sí, pues. Esta es la tercera. La que vamos a votar ahora. Esta. Código Procesal Penal. A ver, tenemos el mismo problema, ¿no? Ah, Sí, acá, Presidenta, la modificación incide en... Perdón. Acá, Presidenta, la modificación incide en el Código Procesal Penal, específicamente en su artículo 141. El artículo 41 se refiere a la improcedencia de la prisión preventiva. Dice, no se podrá ordenar la prisión preventiva en distintas circunstancias. Vamos, ejemplo, A, cuando el delito imputado estuviera sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derechos. Y si seguimos avanzando, bueno, B, cuando se tratara de delitos de acción privada, y C, cuando el imputado se encontrara cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, y viene el desarrollo de esto. Acá, a esta disposición que establece la improcedencia de la prisión preventiva, cuando no se puede ordenar, dice, agrégase un nuevo literal D en el inciso primero del artículo 141, y sería, por lo tanto, D, letra D, cuando el imputado hubiere repelido un escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 del Código Penal, y estos fueron parte de los hechos investigados. Esta sería la primera modificación que se propone en esta indicación, y una segunda modificación que también incide en una norma del artículo 155 del Código Procesal Penal, que dice, el artículo 155 dice, enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales. Así va enumerando la privación de libertad total o parcial en su casa, por ejemplo, o en la que el propio imputado señalare, etc. Ve la sujeción a la vigilancia de una persona en institución determinada, las que informarán periódicamente al juez, y así son distintas medidas cautelares de tipo personal, que están enumeradas, ¿cierto?, en el inciso primero del artículo 155. Su inciso segundo... Su inciso segundo dice, el tribunal podrá imponer una más de estas medidas, que son bastantes, según resultare adecuado al caso, y ordenará las adaptaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. A continuación, se agrega un inciso tercero nuevo, pasando del actual a ser cuarto y final, del siguiente tenor. El tribunal no podrá imponer la medida cautelar personal prevista en el literal A del inciso primero, cuál es la privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare si aquella se encontrara fuera de la ciudad asiento del tribunal. No podrá imponerse esta medida cautelar de la prisión preventiva. En aquellos casos en que el imputado hubiera repelido un escalamiento en los términos indicados en el número primero del artículo 440 del Código Penal, y estos fueron parte de los hechos investigados. ya. Gracias, secretario. Pasamos a la votación entonces. Sí, no sé si alguien quieren explicar las indicaciones.
La indicación que Sí. presentamos con los... La que reforma el CPP. A ver, orden. Si alguien, o sea, si necesitan que el... Perfecto, diputado Lonta. Presidenta, la indicación, brevemente, es muy simple, porque precisamente lo que se quiere lograr es sacarlo dentro de las medidas que quien repele en su hogar o en sus dependencias, ocupando la legítima defensa a un delincuente, no tenga el riesgo de quedar en prisión preventiva, ni en arresto domiciliario. Mientras se desarrolla el proceso, obviamente, va a haber una absolución, un sobreseimiento, eventualmente puede haber una condena, pero quien legítimamente se defiende en su hogar y defienda a su familia no tenga el riesgo, Presidenta, porque las consecuencias son brutales. No solamente desde el punto de vista de la privación de libertad, lo que significa previamente tal, sino que además las consecuencias laborales y familiares que implica que quien se defiende en su casa tenga el riesgo de quedar privado de libertad a través de una medida cautelar. Por lo tanto, aplicándose la legítima defensa privilegiada a quien se defiende en su hogar, no tenga el riesgo de quedar ahora a través de una medida cautelar privado de libertad. Por lo tanto, sacamos esas dos medidas cautelares que son las más intensas, las sacamos dentro de las medidas posibles que puede decretar un juez cuando alguien actúa en legítima defensa. Eso. Gracias, Presidenta. Diputado Leiva. Oye, mire, hay un tema de forma y de fondo. Y está bien que discutamos esta materia, porque cuando se señalan los requisitos del 10 número 6 de la legítima defensa privilegiada, no es que esto sea automático. Lo que plantean los mocionantes es una restricción a la aplicación de una medida cautelar que no las establece el Código. El Código es muy estricto para aplicar una medida cautelar de prisión preventiva. Es la más gravosa de las medidas cautelares. Entonces, hablando de buena fe, cuando el juez va a aplicar una medida cautelar de prisión preventiva es porque existen hechos que la constituyen o que la determinan que son las más graves del negocio. Entonces, lo que plantean los mocionantes es que en caso de que haya legítima defensa privilegiada, no haya prisión preventiva. Pero obvian que quien califica o determina si hay legítima defensa privilegiada o no es el intérprete de la norma, que es el tribunal. El tribunal, siempre que interprete que hay legítima defensa privilegiada, que es un eximente de responsabilidad penal, mal podría un tribunal decretar prisión preventiva si ha calificado que está exento de responsabilidad penal el imputado. Vuelvo a reiterar, si llega ante un operador del sistema, ante el intérprete que es el juez, y dice, oiga, en este caso hay legítima defensa privilegiada, nunca va a decretar prisión preventiva, porque es la más gravosa y es un eximente de responsabilidad penal. Vale decir, es un hecho típico, antijurídico, pero no es culpable. Entonces, lo que pretenden plantear los mocionantes es que cuando el tribunal califique como legítima defensa privilegiada una acción, no lo mande preso. Es que no puede hacerlo, nunca lo va a hacer, porque hay texto expreso que lo prohíbe. Mal podría, si un juez considera que no hay delito, mandar en prisión preventiva al imputado. Lo que ocurrió en la materia, y que es un poco el foco de discusión, que lo plantea con el diputado Sánchez, es que cuando traen el caso puntual ocurrido en la quinta región, de que una persona repelió valiéndose de legítima defensa privilegiada, es porque el tribunal no estimó que hubiera legítima defensa privilegiada, sino que estimó que había delito de homicidio. Entonces, lo que se pretende corregir con esta indicación es decirle a un juez, oiga, cuando tenga una legítima defensa privilegiada, nunca, porque determina el efecto, no la causa. Entonces dice, oiga, si usted, juez, estima que hay legítima defensa privilegiada, no lo manda a prisión preventiva. Pero si el juez estima, interpreta que hay legítima defensa privilegiada, el hombre no es imputable, porque está exento de responsabilidad penal. Mal podría cualquier juez, por muy mal que fuera, o muy mal que estuviera, o fuera un mal juez, o interpretara mal la norma, decir, oye, aquí hay legítima defensa privilegiada, así que no lo puedo mandar. Entonces, lo que ataca es el efecto y no la causa, porque no hay ningún tribunal que establezca o que declare que hay legítima defensa privilegiada, un requisito habilitante para que opere la indicación que plantean en esta modificación los mocionantes, porque la base, en mi opinión, y
y lo podemos discutir, es que el intérprete establezca que hay legítima defensa privilegiada y ningún magistrado va a decretar prisión preventiva cuando estime que hay legítima defensa privilegiada. Ninguno. ¿Sobre el punto? Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, el diputado Leiva, por su intermedio, hace un punto muy interesante y relevante porque fue precisamente parte de la conversación que tuvimos con el diputado Longton cuando preparamos esta redacción. Y es por lo mismo que la indicación no dice el tribunal no podrá imponer la medida cautelar no, porque ese es el artículo referido a las demás medidas. Sí, en aquellos casos en que el imputado estuviese siendo investigado por legítima defensa privilegiada. No, no dice eso. Lo que dice es cuando hubiera repelido un escalamiento en los términos indicados. Entonces, aquí lo que estamos yendo no es a la calificación jurídica, sino al hecho concreto, al hecho material. El hecho material en este caso es que se haya producido un escalamiento, ¿ya? Entonces, por eso no se produce esa contradicción, porque no es que tú estés diciendo en los casos en que se haya producido esta causal de justificación, digamos, del uso de la fuerza, como es la legítima defensa, no se puede aplicar esta medida porque, tal como usted dice, por cierto, media presidenta, diputado Leiva, en esos casos no se aplica ninguna medida ni nada, porque precisamente se establece en esos casos que no hay responsabilidad penal. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dice el diputado Leiva, presidenta. Pero en este caso, lo que la indicación dice es, en el primer caso, dice, cuando el imputado hubiera repelido un escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 del Código Penal. Y esto fuera parte de los hechos investigados. Y en el segundo numeral dice, el tribunal no podrá imponer la medida cautelar personal prevista en el literal A del inciso primero de este artículo, que es arresto domiciliario, en aquellos casos en que el imputado hubiera repelido un escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 del Código Penal. Entonces, para que se entienda, aquí no estamos hablando y no estamos usando siquiera el concepto de legítima defensa privilegiada. Estamos señalando un hecho material, que es repeler el escalamiento. Y por eso no se produce esa contradicción que muy bien señala el diputado Leiva. Muchas gracias. Diputado Longton. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo discrepo del diputado Leiva por su intermedio por una razón muy simple, porque no estamos diciendo que la legítima defensa está acreditada en una primera etapa, porque es difícil acreditarlo en un control de detención o en una audiencia de medidas cautelares, y por eso hablamos de repeler, porque el convencimiento y el juicio un juez se lo hace a lo largo del proceso y puede pasar mucho tiempo antes de la formalización de una persona que actúa en legítima defensa. Y en todo ese proceso puede estar privado de libertad una persona que actúa en defensa propia o de su familia. Y por eso decimos repeler, es decir, en el solo hecho que se configure el 440, inmediatamente no aplicaría una medida cautelar de esta intensidad. Y por eso con esto nos aseguramos, Presidenta, siempre habiendo elementos de juicio, obviamente, porque el juez tiene que dirimir si están las circunstancias en las cuales se da eventualmente o no el delito del 440. Entonces, Presidenta, a mí por lo menos me parece que queda bien, obviamente que puede ser siempre, como diría un viejo conocido, perfectible la norma, pero me parece que en una primera etapa está bien, porque lo que busca es un objetivo claro, es que no quede en prisión preventiva quien actúa en defensa propia. Gracias, diputado Longton. Antes de darle la palabra al diputado Leiva, yo quiero hacerle una consulta a los mocionantes. Lo que no entiendo es cómo va a funcionar, sobre todo en la segunda indicación, no, la primera y la segunda, si estoy pensando en el momento que se hace la audiencia y se establecen las medidas cautelares, no está establecido todavía que es el artículo 40, número 1, lo que sucedió. Entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo van a aplicar la norma si todavía no saben? El tribunal no ha determinado que estamos en el escenario del 440, número 1. Esa es mi pregunta. Diputado Leiva. Sí, mire, es cierto lo que plantea, no hay una razón de texto en la propuesta, pero siempre se alude a la legítima defensa privilegiada al fundar la indicación. Y se señala que ese escalamiento, uno, se interpreta de manera restrictiva al Código Penal. Entonces, en función de la indicación, ¿esto se va a aplicar solo en el caso de robo con fuerza? Porque el artículo 440, número 1, se remite exclusivamente a una forma de comisión del robo con fuerza, no de otra manera. O sea, si alguien accede a ese domicilio por un forado con el objeto de matar a otra persona, pero de matar a una persona, de efectivamente sustraer a una persona. Entonces, lo que quiero plantear es
que si la idea es mejorar la legítima defensa privilegiada y que efectivamente una persona repela un escalamiento, nunca tenga, bueno, ¿de qué manera lo repele? ¿Cuál es el valor que le puede entregar un tribunal a justipreciar los antecedentes que se ponen a su disposición? Si una persona entra, porque uno se puede colocar en varias posiciones. La posición que funda este proyecto de ley es una situación particular que se da en la quinta región, donde una persona ingresa, intimida o agrede, vimos incluso el video, y la persona la dispara y queda presa. ¿Por qué? Porque el tribunal calificó que no había legítima defensa privilegiada, que es un problema de interpretación de la norma, del intérprete. Él entendía de que no había un riesgo actual e inminente, que son calificaciones que entrega la doctrina, para que opere la legítima defensa privilegiada. Porque, como mostraba el video y planteaba el juez de garantía, es que ya estaba de espalda cuando le disparó. Es un tema de apreciación de la prueba. Entonces, si uno se remite solo al escalamiento, vale decir, ingresar a una propiedad privada o un lugar habitado por un lugar no destinado al efecto, que efectivamente a través de un forado o subiendo las panderetas, si esa persona sube una pandereta y yo le disparo cuando va bajando de la pandereta sin tener ningún riesgo en mi vida, ni la de los terceros y solo las cosas, no tiene prisión preventiva, aunque el tribunal califique que la intención positiva del hombre fue solo entrar a robarse una bicicleta. Nada más que eso. Y efectivamente se va yendo con la bicicleta y yo le disparo. En ese caso no puede tener prisión preventiva, porque a mi juicio no hay legítima defensa privilegiada. Ese es el tema de apreciación. Tú le estás quitando una opción para que el juez, el intérprete de la norma, pueda aplicar distintas circunstancias. Se circunscribe a un caso específico que es debatible. Al final el tribunal oral le dio la razón al imputado, absolvió y sobreseyó, pero pueden haber otras múltiples acciones en donde no se dé esa circunstancia, donde efectivamente no exista legítima defensa, sino que más bien un delito de homicidio. Y aunque el juez lo califique de esa manera y sea ostensible, no va a poder aplicar la medida más gravosa. Incluso, por ejemplo, si un hombre fuera reincidente, si esa persona tuviera antecedentes previos, si estuviera fugado de la justicia, no le puede aplicar prisión preventiva. En el caso que se plantea esta hipótesis, en materia penal hay que ponerse en todos los casos. En el caso de esta hipótesis, entra una persona que tiene orden de detención, el propietario, el dueño de casa, tiene orden de detención pendiente, tiene no sé cuántos homicidios o delitos, resulta que alguien ingresa a su casa a robar una bicicleta, estoy poniendo un ejemplo, y yo le disparo a 20 metros de distancia, 30 metros, exacerbo el ejemplo, en una parcela de grado de 50 por 100, le disparo a 100 metros de distancia con una escopeta y lo mato. Tampoco puedo quitar la prisión preventiva respecto de esa persona. Entonces, ojo con lo que se está haciendo. Yo entiendo, con una buena intención, se está colocando una restricción al intérprete de la norma, en donde, por salvar un injusto que es el plantean, el disvalor puede ser peor, porque cualquier persona que ingrese a una propiedad privada, una parcela de grado, una parcela de 20 hectáreas, y yo le dispare con un teleobjetivo a 300 metros de distancia, no le puedo quitar la prisión preventiva. Aunque tenga orden de detención pendiente, aunque sea reincidente y aunque tenga todos los agravantes. No puedo, porque me lo limita. Ese es el problema del derecho penal. Por eso hay que entregarle al intérprete, al juez, una serie de antecedentes que permitan discernir. Lo que se está haciendo es limitando la capacidad que tiene un tribunal. ¿Por qué? Y con esto termino, Presidenta. Porque entiendo que en ese caso objetivo, donde hubo un proceso súper complejo que tuvo prisión preventiva de una persona que luego fue sobreseída, es algo que sucede todos los días. Para eso existen otros proyectos de ley. Pero restarle esa posibilidad de calificar un delito de una manera distinta, no solo al Ministerio Público, sino a un tribunal, me parece que no soluciona el problema, todo lo contrario. Gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ahí el diputado Leiva, por su intermedio, se adentra en aspectos, podríamos decir, colaterales a una discusión más grande, que es el uso de la fuerza y cómo se justifica dentro del marco de la legítima defensa. Nosotros tenemos perfectamente claro, los mocionantes, que esto es un tema donde existe gran discusión y gran debate, y por eso no hemos querido adentrarnos en eso. En lo que nos adentramos en esta indicación es meramente qué medidas cautelares pueden aplicarse o no aplicarse
cuando el uso de la fuerza, eventualmente por legítima defensa, ocurre dentro del hogar de una persona. Y lo que consideramos es que cuando uno hace uso de la fuerza dentro de su hogar, es razonable que el derecho penal tenga una consideración más favorable a quien hace uso de la fuerza. Y la legislación penal en nuestro país ya lo establece así, con la legítima defensa privilegiada. Entonces aquí no creo que estemos innovando en la materia, sino precisando más bien cómo se interpreta esta cuestión en tribunales, dado que han existido errores en el pasado, considero yo al menos, errores, respecto de cómo se aplica esta norma que en su espíritu ya está recogido por nuestra legislación, solo que se produce un problema en la práctica. Y el problema en la práctica es que al momento de tener que resolver un juez qué medida cautelares se toman respecto a una persona que está siendo investigada, si existió o no existió en el caso particular legítima defensa, se aplican las medidas cautelares más gravosas. Esta indicación, Presidenta, no obsta a que eventualmente la persona pueda ser condenada por delito de homicidio o por porte ilegal de arma. Por lo demás, en el ejemplo que da el diputado Leiva ahí, hacer un disparo a 300 metros con un teleobjetivo, de eso implicaría necesariamente porte ilegal de arma de fuego, porque en Chile tener un rifle francotirador no es algo que esté al acceso de un particular. Entonces, además, en el fondo existirían eventualmente otros delitos. Y esto no obsta a que se le pueda condenar por esos delitos eventualmente. Lo que nosotros decimos es exclusivamente que en los casos en que una persona haga uso de la fuerza para repeler el escalamiento dentro de su hogar, el derecho penal tenga efectivamente con esa persona la consideración que la legislación penal ya establece con la legítima defensa privilegiada, y que hoy día en algunos casos no se materializa. Puede ser una cuestión que se está produciendo en casos muy acotados, sí, probablemente, pero el tremendo daño que se provoca en esos casos muy acotados creo que justifica que estemos teniendo esta conversación hoy día, y es una conversación que le hace justicia precisamente al dolor de personas como Mario Soto, que sufrió por 2 años, que esto le implicó un costo económico a él personalmente de aproximadamente 500 millones de pesos, como él ha señalado, y que hasta el día de hoy esto está generando en el fondo otros problemas también para él, para su vida personal, de salud, de distinta naturaleza, y yo he podido seguir conversando con él con el paso de los meses, y es bien dramática la historia, y creo que, aunque sea un solo caso, amerita que acá estemos reflexionando respecto de cómo afinamos bien los bordes de la legislación penal en nuestro país. Gracias. Sí, antes de darle la palabra, antes de darle la palabra, también tengo una observación. Ya me quedó claro que, por eso agrego la parte de estos fueron parte de los hechos investigados, pero mi duda es qué pasa cuando es un caso de legítima defensa no de robo, sino que de alguien que entró a ejercer otro o a cometer otro delito. En esos casos sí podría aplicarse la prisión preventiva, y acá no. Entonces, efectivamente, técnicamente creo que la indicación genera una inequidad que le sugiero revisar. ¿Sobre el punto, Presidenta? Sí, diputado Muchas gracias. Leiva y diputado Longton. Perdón. Y después. Sí. Comparto con usted, Presidenta, que lo restringe. Pero vuelvo a plantear lo siguiente, porque del fundamento que plantea el diputado Sánchez, que podemos discrepar, pero su fundamento es la legítima defensa privilegiada. No se refiere y no se remite única y exclusivamente al escalamiento. Pero cuando se funda la indicación, se obvian requisitos básicos de la legítima defensa para que opere la legítima defensa privilegiada, que hay una agresión ilegítima, que la doctrina agrega que debe ser actual e inminente, actual, en este momento, inminente, a puertas de cometerse, que tiene que haber proporcionalidad en el medio empleado, lo que hace racionalidad en el medio empleado. Te fijas que fue materia de discusión. ¿Qué dice? Y falta de provocación. Entonces, en este caso en particular, se obvian esas circunstancias que son propias de la legítima defensa. Vuelvo a insistir, se está limitando al intérprete a aplicar la ley por un error de un magistrado que uno puede compartir o no, pero estamos legislando no sobre la base de evidencia, porque se personaliza y se ha traído a esta comisión un solo caso del injusto, que es el señor Mario Soto, que expuso y que comparto con usted plenamente la problemática que genera, pero un caso. No sabemos si esto efectivamente tiene una aplicación más
extensa, si hay otras personas que han vivido estas circunstancias. Entonces, legislar sobre un caso particular, único, que se ha expuesto en esta comisión, sin evidencia suficiente, con las problemáticas que acarrea el limitar en los ejemplos exacerbados que yo daba, y lo que planteaba incluso la propia presidenta por su intermedio respecto solo al robo con fuerza, creo que es limitar una facultad de un tribunal y todo lo contrario, en mi opinión, le cercena la posibilidad, o le coarta, mejor dicho, la posibilidad de aplicar la medida más gravosa cuando existan circunstancias que así lo ameriten. Siempre se funda esta indicación en la legítima defensa privilegiada. Cuando exista legítima defensa privilegiada ni siquiera hay delito. Gracias, presidente. Diputado Longton. Presidenta, lo que ocurre es que todas esas etapas, por su intermedio que dice el diputado Leiva, se dan en la etapa de investigación y de juicio eventualmente. Ningún juez podría, con los elementos iniciales de un eventual delito, poder definir si hubo legítima defensa privilegiada o no. Razonablemente, que si lo define en un comienzo no va a dejar a la persona en prisión preventiva, razonablemente. Pero esos son elementos de juicio que se van desarrollando en la medida que se va desarrollando la investigación. Por lo tanto, ¿qué ocurre? No solamente en el caso de Mario Soto, sino en otros casos, en que el juez, para efectos de no arriesgar que eventualmente pueda haber, no se pueda haber generado la legítima defensa privilegiada, puede verse más incentivado a tener a imponer una medida cautelar más intensa, hasta que no tengan los elementos de juicio para definir aquello, y eso solamente se va a ver en un juicio. Por lo tanto, en este caso y otros, se prefiere o se puede preferir dejar a la persona privada de libertad, con todo lo que significa, Presidenta, pérdida de trabajo, vínculos familiares, condenas anticipadas a una persona que repelió un acto en su propio hogar. Por lo tanto, el escalamiento propiamente tal, con ese solo hecho, independientemente de cómo se haya cometido, puede generarse cualquier otra medida cautelar. Pero que la medida cautelar no tienda a que esta persona pierda aquellos elementos que son vitales para cualquier familia cuando eventualmente puede haberse generado la legítima defensa privilegiada. Entonces, está bien, pueden haber casos particulares específicos en que uno puede decir, mira, sabes que en este caso eventualmente podría generarse la prisión preventiva. Pero la verdad es que quien entra a una morada, a una casa, a eventualmente cometer un delito, independientemente de cómo lo repele, uno tiene que ponerse en la generalidad de los casos y no en determinados casos específicos. Porque si nos ponemos solamente en los casos específicos y no solamente en la generalidad de los casos, corremos el riesgo de que ingrese a la cárcel gente que precisamente estuvo por defender su casa y a su familia. Por lo tanto, por casos específicos, yo me remito más a la regla general, porque en los casos específicos eventualmente se podría generar otra medida cautelar que no sea tan intensa como son estas dos medidas que claramente son demasiado gravosas para eventualmente cómo va a terminar un juicio o una causa en donde alguien defendió su vida y la de su familia. Eso, gracias, presidente. Ya, diputado Sánchez, y con eso vamos a pasar a la votación. Pasemos a la votación. Ya. Sí, muchas gracias, Pensé presidenta. que había renunciado. No, Ya, tiene la palabra y vamos a la votación. Solamente señalar, tal como dice usted, que esto se acota exclusivamente a casos de robo con fuerza. Si que alguien quisiera en el fondo emplearlo a otro tipo de casos, tendría que presentarse una indicación al respecto. Como yo señalé en mi primera exposición, hemos querido con el diputado Longton hacer esto lo más acotado posible para que sea viable. Eso no excluye la posibilidad de que sea en esta instancia o en una instancia posterior se incluyan nuevas indicaciones. Este es el primer trámite recién. Pero en este caso nosotros en lo que estamos de acuerdo es que se someta a votación al menos esto, que incluye particularmente el caso del 440 del Código Penal, que es robo con fuerza. Eso. Ya, pasamos a la votación, secretario. Presidenta, antes de pasar a la votación, como los términos que estoy acordado, tenemos que terminar conforme con el artículo 296 del reglamento. Nosotros, la comisión ya rechazó todas las indicaciones presentadas en sala. Y nos queda esto, que habría que rechazarlo también, y proceder acto seguido a votar esto. El proyecto original, ¿les parece que, obviamente, sí, ¿les parece? Ya, unánime entonces, rechazado. Okay. Ya, secretario. Entonces tenemos 0, 5. Yo estoy pareado. 0, 5. Sí, tendríamos 0, 5, 0. Rechazado sería TXT original. Ya, ahora sí, presidenta, tenemos ya despejada la cancha.
Como usted lo ha dispuesto, se procede a votar la propuesta contenida en la indicación suscrita por los diputados don Luis Sánchez y don Andrés Lonton, que introduce modificaciones en el Código Penal, específicamente en sus artículos 141 y 155, los términos que la indicación señala. Entonces aquí sería indicación. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Gustavo, entonces, a favor. Don Raúl Leiva. Presidente, solo un minuto doy por expresamente reproducir lo que planteaba. No soluciona el problema, lo complica, es solo para solo con fuerza. Y además el artículo 140 del Código Procesal Penal establece claramente los casos en los cuales el tribunal puede decretar prisión preventiva. No en cualquier caso, esto no es un albur, sino que el juez cuando decreta prisión preventiva, que es la más gravosa, tiene que remitirse a los requisitos cumulativos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y por consiguiente, termino, si el juez estima que existen antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investiga, en la letra A, letra B, que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado tuvo participación, o que existan antecedentes que su libertad puede ser compleja para el resultado de la investigación, puede obstruir la investigación o fuga, solo en esos casos. ¿Por qué nos colocamos en el caso del 440 si es una hipótesis que no contempla el artículo 140? Este proyecto de ley lo que hace, termino, es colocar óbices al desarrollo de un sistema penal que es complejo y que puede tener consecuencias que, creo yo, como este tema no ha sido analizado por expertos en derecho penal, porque esto no lo tramitamos, no lo vimos durante la discusión en general, es sumamente peligroso porque soluciona un problema que no existe. En contra. Gracias. Entonces, diputado don Raúl Leiva, en contra. Tenemos don Luis Sánchez, perdón, don Andrés Lonton. A favor. Don Andrés Lonton a favor, don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis. Sí, señora presidenta. ¿Sí? ¿Soy la última? Sí. Voy a justificar mi voto. Yo quiero felicitar a los mocionantes porque veo detrás de esto una sensibilidad que no había visto en sus sectores para entender, en base al caso del señor Soto, los efectos que tiene decretar la prisión preventiva de forma liviana. Desde que iniciamos este periodo legislativo, las cárceles de Chile se han llenado de gente por prisión preventiva. Y eso ha ocurrido porque sus sectores han impulsado cambios legislativos y de interpretación judicial que han permitido que hayan cada vez más personas en prisión preventiva en las cárceles. Entonces los felicito por esta sensibilidad, pero me gustaría que la tuviesen por cualquier persona. No solo por alguien en ciertas circunstancias porque le genera sensibilidad, porque son de subdistrito o lo que sea. Espero que podamos ampliar esta sensibilidad para entender que cuando alguien sufre años de prisión preventiva y después es inocente, se le hace, independiente del delito que sea, se le hace un daño familiar, económico, psicológico y social que probablemente cuesta mucho por reparar y que el Estado después no tiene la obligación de indemnizar. Por eso voy a votar a favor. A favor, señora presidenta. Tenemos 4 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Aprobado. Aprobado, y diputado informante corresponde al... ¿Ah? Sí, yo voté a favor. Sí, votó la Le indicación felicito la completa. sensibilidad. Me gustaría que lo ampliáramos esa misma sensibilidad a otros casos nomás. Sí. ¿Ah? Sí, pero definimos El diputado informante le corresponde al mismo diputado informante Miren del qué linda primer trámite coincidencia. reglamentario que es... Ya. Diputado Don- Sánchez, entonces, diputado informante. Ofrezco la palabra. Diputado Alessandro. Gracias, presidenta. A propósito de la sensibilidad que usted señalaba, que nuestros sectores, yo creo que no se trata de una sensibilidad acá que el diputado Sánchez traiga un caso de su distrito o de su región. Aquí es sensibilidad por las víctimas o sensibilidad por los victimarios. Nosotros cuando promovemos prisión preventiva contra el victimario, creemos que eso va a evitar que hayan más delitos de ese tipo. En este caso es una persona víctima a la que le entran a su casa. Por lo tanto, si hay alguna sensibilidad o un sesgo ideológico,
yo diría, no es a favor o en contra de la prisión preventiva, es a quién se la aplicamos y hacemos la distinción víctima, victimario. Eso. Gracias, diputado. Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de alguien que según el proceso puede ser victimario también. Sí. ¿Alguien más? ¿Sobre el punto? ¿No? Ya. Pasamos entonces al siguiente punto de la tabla, en que vamos a destinar lo que nos queda de sesión a presentar dos proyectos de reforma constitucional ingresados. Para el primero es el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva, boletín número 17998-07. Y para eso se ha invitado a los autores y autoras de la moción. Tenemos a la diputada Tello, a quien le damos la bienvenida. Le vamos a dar la palabra para que presente el proyecto. Diputada. ¿Tenemos proyectos? Está repitiendo la Ceci. Perdón. Por lo mismo, pues Javi, nuestro sector no puede relativizar la prisión preventiva en el 140 ni justificarla en un caso. Que no se cree el debate, por favor. Ya están los argumentos. Por lo mismo, que con un tema político no vayan a ejecutar el CPT. No se puede. Porque los otros son. Los gallos saben que se metió por escalamiento, no vaya a. Mira, los dos consultas saben que es una mala norma. Sí, ya. Diputada Tello tiene la palabra. Le pido al resto de la comisión orden. Diputada. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los parlamentarias de esta comisión, a los invitados. Es un honor para mí realmente hoy día poder exponer una propuesta de reforma constitucional que hemos presentado en conjunto con distintos diputados y diputadas que suscriben. Acá la autora principal es la diputada Daniela Chicardini, quien me pidió que viniera a exponer en su espacio, ya que ella no podía estar. También el diputado Marcos Ilavaca, Pamela Giles, Daniel Manuchelli, Daniel Melo, usted, presidenta Javiera Morales, Marisela Santibáñez y Consuelo Veloso. Lo que nos motiva, presidenta, con esta reforma tiene que ver principalmente con poder establecer un estándar constitucional en relación a una temática que es el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, que hoy día tenemos regulada en una ley que es conocida como ley IVE, que habla de las 3 causales mediante las cuales se puede acceder a un aborto seguro, legal, en nuestro país. Sin perjuicio de que nos parece que, por cierto, este es un derecho que debiera estar establecido de manera universal para todas las personas que tuvieran la necesidad y la decisión de recurrir a esto. Vemos que en nuestro país solamente hemos tenido la voluntad para tener estas 3 razones mediante las cuales una mujer que tiene una situación de embarazo acompañada de, en este caso, el riesgo de su vida, o un embarazo con inviable, como se denomina hoy día, pero también cuando se trata de una causal de violación. Y creemos que, por cierto, estas son las únicas razones y situaciones por las cuales en nuestro país una mujer no debiera irse presa. Recordar que esto está establecido en el artículo 342 del Código Penal, señalando que se sanciona con cárcel en nuestro país a quienes maliciosamente causaren el aborto. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que es muy importante que ante la amenaza de que una mujer pueda terminar presa por una razón que en muchos casos ni siquiera tiene que ver con la voluntad de la persona. Eso me parece que es muy, muy importante también de establecer. Hay muchas situaciones de abortos espontáneos que se producen en nuestro país, en distintos centros de salud, hospitales, y que evidentemente a las mujeres les genera una problemática en orden a decir, chuta,
seré puesta bajo juzgamiento por una razón que ni siquiera en este caso depende de mi voluntad. Sabemos que existen muchos casos en ese sentido y creemos que es nuestro deber relevar estas situaciones y seguir intentando avanzar en la lógica de tener derechos sexuales y reproductivos claros y regulados en nuestra Constitución Política de la República. Y es por eso que lo que buscamos con este proyecto de ley es justamente incorporar esta normativa que hoy día se encuentra en la ley número 21.030 a la Constitución, a través de un nuevo numeral en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, en un numeral 25, que ustedes lo podrán ver en la última página de nuestra propuesta. Y en la idea matriz se señala claramente lo que he venido a comentar. Se busca establecer en nuestra Constitución Política el derecho a la salud sexual y reproductiva en el catálogo de derechos contemplados. A ello se agrega el garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos que se indican y que son los que hemos expuesto aquí, los que están establecidos en la ley 21.030, otorgándole así el necesario reconocimiento constitucional. Y es por eso que se propone un artículo único que introduce, como dije, un nuevo numeral al artículo 19 de nuestra Constitución, el número 25, que señalaría lo siguiente. El derecho, bueno, el artículo 19 en su encabezado que dice la Constitución asegura a todas las personas, y en el número 25, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Todas las personas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, el ejercicio de su sexualidad y de los métodos anticonceptivos de manera informada. Se garantizará el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos de, primero, la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Segundo, el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Y tercero, sea resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. El Estado deberá asegurar el acceso oportuno, seguro y no discriminatorio a estas prestaciones de salud conforme a la ley. Esa es la propuesta textual, Presidenta, que venimos a hacer para poder incorporar un nuevo numeral a la Constitución en su artículo 19, que busque establecer de manera constitucional, con rango constitucional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, en el marco de lo que hoy tenemos aprobado como ley vigente de la República, sin perjuicio de que a nosotras, por cierto, nos parece que es insuficiente, sí nos parece que es importante que aquello que ya tenemos regulado pueda tener un estándar a la altura de lo que hoy día exigen los derechos humanos a nivel internacional. A mí me parece que es muy importante mencionar que han sido las propias instituciones de derecho internacional las que han señalado que obligar a una mujer a parir es una forma de tortura. Y creo que eso es muy importante de dejarlo establecido claramente hoy día para efectos de la historia de la ley, y que en ese sentido tenemos que seguir profundizando en lo que significa la dignidad, los derechos de las personas, de nosotras las mujeres, por cierto, de las personas gestantes, pero también de todo lo que tiene que ver con la seguridad, la libertad y la salud pública en nuestro país. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Tello. ¿Ofrezco la palabra? Bien. Ya, me voy a dar la palabra a mí entonces sobre este punto. Agradecerle a la diputada Tello por su presentación y, por cierto, creo que hay también una razón adicional cuanto a que hemos ido avanzando progresivamente en los derechos y en los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente no contamos con ellos resguardados a nivel constitucional. Y por tanto todo el debate que se ha dado en términos de aborto ha quedado siempre reflejado en las mayorías simples legislativas que se puedan dar en ambas cámaras.
Y creo que en eso tenemos la responsabilidad, las mujeres que creemos en la autonomía de los cuerpos, de nuestros cuerpos, en utilizar nuestras facultades legislativas y constitucionales para lograr que estos derechos que ha costado tanto alcanzar y que están establecidos en tratados internacionales logren generar un rango constitucional, ya que estamos hablando de la posibilidad real de que miles de mujeres, porque desde que existe la ley de 3 causales son miles de mujeres que han podido acceder a esta prestación de salud por razones tan complejas como estar en riesgo su vida o en el caso de una violación, no tengan que después sufrir lo que significa un proceso penal. Así que justamente antes de esto estábamos hablando de lo complejo que es para alguien que está siendo sujeto de un proceso penal sufrir la prisión preventiva, lo que puede ocurrir en sus casos en términos familiares, económicos, sociales, salud mental. Imagínense lo que es para una mujer que en cualquier escenario está también viviendo lo complejo que es tomar la decisión de abortar, después tener que enfrentar un proceso penal. Acá no estamos hablando de constitucionalizar el derecho al aborto, sino que simplemente resguardarnos de que el derecho penal no sea implementado en contra, con los efectos que tiene en contra de mujeres en situaciones tan complejas como esta. Así que, por cierto, ratifico mi apoyo a esta reforma constitucional. Diputada Trío. Presidenta, ¿podríamos proponer a la comisión invitar a algunas de las autoridades del ramo para efectos de poder recabar su opinión respecto de el proyecto que hemos presentado, como puede ser el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por cierto, y alguna otra institucionalidad que pudiera ser interesante y que pudiera proponer también algún otro miembro de esta comisión? Pero para partir con eso. Perfecto. Aprobamos la solicitud de la diputada Tello de invitar a la discusión general a la ministra de la Mujer y a el ministro de Justicia. Diputado Sánchez y después el diputado Benavente. Muchas gracias, presidenta. Lo que le voy a plantear es que se abra ojalá un plazo para poder proponer a Secretaría una lista de invitados, cada uno de los miembros de la comisión que pueda querer proponer para la discusión de este proyecto de ley, y también eventualmente instituciones a las cuales se le quiera solicitar algún tipo de informe. Yo tengo algunas ideas generales, pero creo que es mejor tomarnos un par de días para poder mandar la lista completa. Muchas gracias. Perfecto, diputado Sánchez. Entonces, estamos a miércoles. Hasta el viernes todos tienen derecho a enviar todo un listado de posibles invitados para este proyecto de ley. Ya, acordado. Diputado Benavente. Sí, presidenta, otra petición. Hay que recordar que hay un proyecto de ley ingresado por el gobierno. ¿Por qué, ya que vamos a tratar este acá, por qué no pedimos que ese proyecto sea enviado a esta comisión? Porque sería lo más lógico. Si vamos a tratar tratemos los dos proyectos acá. Sí, diputado Benavente, entiendo que una vez que pasa de la Comisión de Salud va a pasar por acá el proyecto de aborto legal, pero no es posible porque ese es un proyecto de ley y este es un proyecto de reforma constitucional. No, pues, no, a ver, diputado, orden. Este es un proyecto de reforma constitucional. No, este es un proyecto de reforma constitucional. Y el otro es una reforma constitucional. Sí, así es. Pero es que no a ver, pero por favor, orden. Entiendo yo que no es posible fusionar un proyecto de reforma constitucional con un proyecto de ley. Le vamos a pedir al secretario que lo ratifique y con esa información tomamos la decisión. ¿Alguien más sobre el proyecto? Diputado Longton, y por favor. De forma, presidenta, porque si se está tramitando un proyecto del gobierno en otra comisión, ¿no es poco eficiente estar tramitando paralelamente dos proyectos de la misma materia, presidenta, teniendo tantos proyectos importantes que tramitar? Porque es como que, mira, vamos a tramitar materia A y en la otra comisión materia A, materia T. Entonces, estamos multiplicando los esfuerzos para proyectos que ya se están tramitando, presidenta. Entonces, no me parece eficiente el punto de vista legislativo, independientemente que yo esté en contra y no comparte el contenido del proyecto, pero tiene que ver con el trámite legislativo, presidenta. Tener alojados en dos comisiones el mismo proyecto o similar
en su contenido me parece que no repercute en un buen trabajo legislativo que tiene que ver con precisamente sacar iniciativas de diversa materia y no de la misma materia para efectos de tratar de copar las comisiones presidenta. Es una sugerencia, está en otra comisión y me parece improductivo tener una segunda comisión tramitando lo mismo. Sobre el punto, creo que no se ha entendido bien o no hemos explicado bien. Este es un proyecto distinto al proyecto de aborto legal. Este es un proyecto que constitucionaliza un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso de la República y que no tiene mayor discusión en cuanto al fondo. Si ustedes quieren reabrir la discusión sobre la sobre el aborto de 3 causales, ningún problema. Para eso es este proyecto. Pero el otro proyecto no se trata de las 3 causales, sino que por el contrario lo que busca es abrir la despenalización del aborto a otro tipo de circunstancias. Entonces no es la misma materia. Sí. Bueno. A ver, sobre el punto, nuevamente, les voy a leer el artículo 14 que señala que en ningún caso se admite a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional. Bien, ¿alguna otra intervención sobre el punto? Lo otro, Presidenta, Diputado Benavente. ya que el de salud, una vez que se tramite en salud, va a pasar por constitución, una vez que se tramite que vaya a salud, así se tramitan los 2 proyectos en ambas comisiones, digamos, ya que si no se quiere fusionar, si no se quiere, que se tramitan los 2 en ambas comisiones. Espérese, orden. Primero, yo le voy a preguntar al secretario qué tendría que ocurrir para que pasara este proyecto de reforma constitucional a salud. Me imagino que eso tiene que generar una votación en la sala, porque esta es una reforma constitucional y al menos en mi opinión, las reformas constitucionales se tienen que ver exclusivamente por esta comisión. Diputado Sánchez. Sí, Presidenta, eso es lo que le iba a plantear. Yo, si mal no recuerdo, en ocasiones anteriores donde se ha planteado, por ejemplo, refundir proyectos de ley que están radicados en comisiones distintas, se le pide acuerdo de esto a la sala. Entonces, se puede hacer. Y si es por alterar el trámite, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, habría que pedir unanimidad a la sala también, si quisiéramos alterar el trámite de este proyecto de ley para que vaya también a la Comisión de Salud, que por lo demás yo sería partícipe de que pidamos ese acuerdo en la sala. O sea, esto ha sido tema de conversación, en otras ocasiones entiendo que hay un consenso bien transversal de que este tipo de temas existen, en el fondo está dentro de sus facultades para el conocimiento de ambas comisiones, y creo que si en otros casos se ha dado ese tratamiento, digamos, en la sala, de que pasa por salud y después por constitución o viceversa, en este caso debiese ocurrir lo mismo porque finalmente, tal como han señalado los colegas, se reciben los mismos invitados, se escuchan argumentos más o menos similares, amplías en el fondo la cantidad de diputados que participan en el debate y eso nutre más la discusión. Yo creo que es pura ganancia. Muchas gracias. Bien. Lo que les sugiero, eso sí, es que llevemos eso a la instancia que corresponde, que es la sala. ¿Alguna otra palabra? ¿No? No, porque cualquier parlamentario puede pedir en la sala la solicitud de que un proyecto, a ver, para pedirlo como comisión entiendo que lo que se requiere es tomar la decisión acá por mayoría. ¿Sí? ¿Eso es lo que solicita, diputado Sánchez? Sí, eso es lo que solicito. Ya, perfecto. Lo ponemos en votación, entiendo, porque unanimidad, al menos por mi parte, no hay. El secretario, en votación. La solicitud del diputado Sánchez para que la comisión le solicite a la sala que el proyecto de constitucionalización del aborto de 3 causales pase por la Comisión de Salud después que sea tramitado acá en Constitución. Como usted lo ha señalado, Presidente, entonces, en votación, la propuesta en orden a que la Comisión solicite a la Sala que este proyecto de reforma constitucional, una vez aprobado por la Comisión, pase a la Comisión de Salud, ¿cierto? Esos serían los términos. Tenemos don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. En contra. En contra. Don Andrés Lonton. A favor. Don Andrés Lonton. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Señora Presidenta. No lo sé. En contra. En contra. 3 votos a favor, 2 en contra, Presidenta. Aprobado. Aprobado, entonces. Vamos a enviar un oficio por parte de la comisión solicitando que este proyecto, una vez que termine su tramitación en esta comisión, pase a la Comisión de Salud. Bien, pasamos entonces al tercer punto o a la letra B del segundo punto de la tabla.
Si quieren, no tengo ningún inconveniente. Hay una solicitud del diputado Longton para que adelantemos los 10 minutos de varios antes de ver el último punto de la tabla. ¿Les parece? ¿Cuál es el último punto de la tabla? La letra B, que es presentar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares, boletín 17999-07. Los autores de la moción es la presidenta de la comisión más 8 o 9. No, hay, para su información, diputado, hay diputados del Partido Socialista, del Partido Liberal, PPD, PC y Democracia Cristiana. Bien, ¿les parece? ¿Sí? La solicitud del diputado Longton de adelantar los puntos varios y pasar ahora a 10 minutos de puntos varios y después ver el último punto de la tabla. ¿Listo? Ah, no está de acuerdo. En ese caso tendríamos que votar. No, sí, es por mayoría. Entonces entonces tenemos que votar. Secretario, sí, la solicitud del diputado Longton. Perdón, en este caso, el acuerdo que tenía la comisión, a ver, perdón, estoy recapitulando porque este tema de los puntos varios ha tenido su historia en esta comisión. Y es que la interpretación que se dio a la norma que establece los puntos varios del reglamento y que es en la interpretación que se hizo del reglamento es que tiene que ser en los últimos 10 minutos de la sesión, no como se hacía en alguna época al principio. Y si estamos modificando el reglamento en estricto rigor se requeriría unanimidad, pero eso. Entonces, dado que el diputado Leiva no entregó la unanimidad, A continuación de la presentación del proyecto. vamos a presentar el proyecto y después pasamos al punto varios. Diputado Benavente. Sí, yo solo una pregunta, a lo mejor, Presidenta y al señor secretario. El proyecto que vamos a empezar a tratar de la reforma constitucional, al que aludimos recién, ingresó el 1 de diciembre de 2025, ayer, y ya está puesto en tabla. Me gustaría saber cuántos proyectos hay en esta comisión que están esperando ser puestos en tabla, nada más. Gracias. No sé si para la próxima sesión no puede tener alguna información sobre eso. Gracias, presidente. Perfecto. Le pido a la Secretaría que le entreguen al diputado Benavente un informe de los proyectos que están puestos en tabla. Diputado Leiva tiene la palabra. Sí, yo también me sumo. Yo creo que la conducción de la comisión, en particular, tiene que darle garantías a todos, de derecha, izquierda, oposición. Pero claro, si un proyecto de ley ingresa el día de ayer y ya está puesto en tabla, llama poderosamente la atención porque, por lo menos, a los miembros de la comisión se les debería consultar. Hay proyectos de seguridad, hay reformas constitucionales pendientes, hay proyectos de ley actualmente tramitándose en esta comisión que son súper importantes. Entonces no comparto el criterio de que recién se dé cuenta en la sesión del día de ayer y ya está puesto en tabla sin tener urgencia, además. Gracias, presidente. Sobre la consulta del diputado Leiva, quiero recordarle a la comisión que cuando inició esta presidencia, a todos le hicimos llegar una consulta sobre cuáles eran los proyectos de ley que querían que sean puestos en tabla para lograr la mayor ecuanimidad. Déjeme terminar, diputado Leiva, porque estoy usando mi derecho a hablar. Y lo invito a revisar en ese momento las actas de las sesiones. Y ahí di cuenta de cómo a todos los parlamentarios de esta comisión se les ha puesto uno de sus proyectos o uno de sus proyectos mocionantes en tabla en el último tiempo. El único parlamentario que no había terminado su tramitación del proyecto de ley era el diputado Sánchez por el proyecto de legítima defensa que acabamos de enviar a la sala. La que no había tenido ningún proyecto en tabla de su autoría era esta presidenta. Ofrezco la palabra. Sí, pero yo soy la autora principal. Sí. Presidenta, iba justo a lo mismo. Usted había planteado hace un tiempo atrás, de hecho, que cada uno le hiciera llegar o que viéramos a quién respondían los distintos proyectos para que haya un pluralismo en la tramitación de proyectos. Y yo entiendo que este justamente de su autoría, yo lo conocía porque también apoyo este proyecto porque lo habíamos conversado, pero claramente me parece que está dentro de sus atribuciones poner un proyecto que es de su autoría, como ha puesto el de otros, el que vimos hoy día en primer lugar en tabla en realidad, que incluso puede ser un proyecto que a mí no me guste.
Pero ahí está, hay que debatirlo. Sí, Presidenta. Diputado Benavente. Sí, a ver, no, obviamente usted preguntó a cada uno de los parlamentarios qué proyecto le interesaba poner en tabla, sin duda. Pero estamos hablando de este proyecto que ingresó ayer. Y hay proyectos independientes de los intereses que cada uno haya manifestado que respecto de los proyectos que se le quería poner en tabla, hay proyectos que están en la lista anteriores, bastante anteriores a este. El proyecto del diputado Sánchez es un proyecto que vimos hoy, pero un proyecto que ya vimos en sala y que volvió a esta comisión porque tenía indicaciones. Entonces es un tema de continuar con su tramitación. Pero hay otros proyectos que están en la lista bastante anteriores al día de ayer que ingresó este. Entonces, vuelvo a decirle, Presidenta, la verdad que más allá de sus atribuciones, pero me parece por lo menos sorprendente que un proyecto que usted firmó ayer que ingresó está hoy día en tabla. Y ya estamos estableciendo un calendario para su tramitación. La verdad es que, vuelvo a decir, sorprendente, y la verdad que usted tiene sus atribuciones, nosotros parlamentarios tendremos que ver respecto al reglamento cuáles son nuestras atribuciones frente a una conducción de la mesa en cuanto a poner un proyecto en tabla, llamémosla sorprendente, y podríamos decir también la palabra que ocupa don Bofica, pero ¿para qué? Gracias, presidente. ¿Alguien más? Sí. Quisiera, eso sí, para contestarle al diputado Benavente, está nuevamente abierta la solicitud para que ustedes señalen qué proyecto de ley de su autoría quieren que se ponga en tabla. Hicimos un primer periodo en que, para que la dirección sea ecuánime, le pedimos a cada parlamentario que señalara qué proyecto de su autoría quería que pusiéramos en tabla. Se les consultó a todos ustedes, se dio cuenta acá en una comisión cuáles habían sido los proyectos que cada uno había pedido que se pusieran en tabla y por qué cada uno de los miembros de esta comisión, salvo esta presidenta, había tramitado un proyecto de ley de su autoría. La única que no había tenido esa posibilidad era esta presidenta y que por tanto por la distribución creo que me tocaba a mí presentar y poder tramitar un proyecto de ley. Vuelvo a abrir entonces ahora la solicitud, si tienen algún otro proyecto de ley que quiere que pongamos en tabla, ya que despachamos el último, que era la deuda que teníamos con el diputado Sánchez, abierta la Secretaría para recibir esa solicitudes. Diputado Lonto pidió primero la palabra y después el diputado Benavente. Con el proyecto, más que nada, porque nosotros tramitamos a propósito de tramitar en dos comisiones proyectos por lo menos parecidos, similares, nosotros despachamos al Senado una modificación legal a propósito de la ley que regula los indultos, limitando la facultad al presidente, obviamente no con esta incorporación que hace usted en su proyecto, pero sí es un vehículo que está más avanzado para efectos de dar la discusión respecto a este y otros temas, particularmente porque ya está en segundo trámite y precisamente lo que buscaba ese proyecto era limitar la facultad del presidente para otorgar indultos en general, porque hay una norma expresa que le permite saltarse ciertos requisitos para discrecionalmente otorgar indultos, y que fue lo que ocurrió a propósito de los indultos de los condenados por el estallido social. Eso. Gracias, diputado Lonto. Le vamos a solicitar, si le parece a la comisión, que tal como nos ha estado enviando estos informes de la Biblioteca del Congreso sobre los proyectos que están u otras mociones o proyectos que tratan los temas de los proyectos que estamos viendo acá en la comisión, le solicitamos que nos envíe también un informe para conocer los detalles de lo que señala el diputado Lonto. ¿Les parece? Bien. Acordado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, comparto la inquietud de varios de los colegas y yo creo que a propósito de eso, y espero que ese informe de los proyectos de ley pendientes pueda estar durante esta semana para que ojalá la próxima semana podamos abocarnos en la tabla a sacar adelante quizás algunos de los varios proyectos de ley que están pendientes hace largo tiempo. Yo asumo que, y no sé si es el caso, quizás que no tenemos hoy día proyectos de ley con urgencia del Ejecutivo en la comisión. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad porque no siempre se da esto. Quizás vamos a tener algunas semanas, algunos meses sin urgencias del Ejecutivo acá en la comisión. Sería una buena noticia para que podamos ir destrabando de proyectos de ley que llevan largo tiempo, múltiples iniciativas. Yo tengo por lo menos 2 o 3 más, creo. Una sobre libertades condicionales, que lo debe haber ingresado el 2022-2023.
y que podríamos estar sacando adelante, y estoy seguro que los colegas también tienen varios proyectos de ley pendientes. Es una buena oportunidad para poder abocarnos a eso también, Presidenta. Muchas gracias. Ningún problema, diputado Sánchez. Vuelvo a reiterar, está abierta todos los medios de comunicación con los que cuenta la Secretaría para recibir sus solicitudes, y ahí vamos a ir armando la tabla, ya que hoy día efectivamente, salvo en el caso del Código Penal, creo que no tenemos ningún otro proyecto con urgencia en el Ejecutivo. ¿Vuelvo a ofrecer la palabra? Ya. Sí, Diputado Benavente. sí, Presidenta, yo le pido todos aquellos proyectos firmados por mi parte, suscritos por mí, que estén pendientes, que ojalá se pongan en tabla, que tengan una fecha anterior de ingreso a este, por favor. La idea también, yo estoy de acuerdo, vuelvo a decir, yo no tengo problema en que cada uno exprese su urgencia, pero vayamos respetando un poquito las fechas de ingreso también. Entonces, y yo, y yo, Presidenta, le pediría también, en aras un poquito también de no levantar alguna duda respecto a la tramitación de los proyectos. Yo no tengo problema en que se ponga en tabla este proyecto y que se tramite, pero no de un día para otro, Presidenta, yo se lo vuelvo a repetir. Yo le pediría que suspenda la incorporación en la tabla de este proyecto, por lo menos durante un par de semanas, porque se ingresó ayer y ya está en tabla. Eso, perdónenme, pero a mí no me parece, más allá de sus atribuciones, pero acá también tiene que haber espacio un poquito a, llamémoslo, a ver, no voy a utilizar, a lo mejor no quiero acusarla de mala fe ni nada, pero por lo menos que no hay una duda respecto de la tramitación de la presidencia que usted está ejerciendo. Por lo menos esperemos un par de semanas, solamente eso. Por lo menos para que hayan otros proyectos de parlamentarios que vienen con fecha bastante anterior a esto. Gracias. Perfecto, diputado, nuevamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un plazo hasta el día viernes para que cada uno le haga llegar a la Secretaría los 2, 3 proyectos de ley para que están en pendientes de tramitación, para que armemos la tabla la próxima semana, porque entiendo la solicitud del diputado Benavente, pero si cada uno pide que todos sus proyectos que ingresen los pongamos en tabla, vamos a tener el problema nuevamente de cómo definir. Acá se estableció una modalidad en que a cada parlamentario se le iba a dar la posibilidad de tramitar un proyecto de ley. Este es el proyecto de ley que yo escogí y esa es mi explicación de por qué está en tabla. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, a propósito de lo que usted señala, yo lo dejo consignado inmediatamente, que es un proyecto de ley que ingresé el 18 de agosto del 2022. Ha pasado bastante tiempo, lleva pocos meses en el cargo, que lo que busca es modificar los requisitos necesarios para acceder al beneficio de libertad condicional. Y creo que es un proyecto de ley bastante interesante. Es el número boletín 15.295-07, y creo que sería una buena oportunidad para discutirlo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ya, para que no... Diputado Benavente. Presidenta, para que no quede dudas. Usted señaló que hasta el viernes estaba el plazo para indicar proyectos y eso deja en suspenso, de una u otra manera, el plazo, por ejemplo, para indicar los invitados para este proyecto. Esa es una decisión que ya adoptamos, diputado, por esta comisión, y señalamos que hasta el viernes tenemos plazo para indicar los invitados a la discusión en general. Bien. Ya, cerrado el punto, entonces pasamos a la letra B del punto número 2 de la orden del día, que es presentar este proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares. La mocionante que va a presentar soy yo, soy la propia Presidenta, entiendo que tengo la facultad de poder presentar el proyecto, así que me doy la palabra a mí misma. Voy a tratar de hacerlo muy breve, para que tengamos el espacio de varios que solicitó el diputado Longton. En Punta Arenas, el día lunes, 3 personas que aún no han sido identificadas se levantaron ese día, fueron a una ferretería a comprar pintura blanca y se dirigieron a la Universidad de Magallanes para borrar un mural artístico que lamentablemente recordaba al único detenido desaparecido que tenemos en la región, que es Francisco Betancourt, en la universidad pública de la región. 3 personas que ahora están siendo investigadas, pero yo creo que
muestran que lo que nos está ocurriendo como sociedad no es algo circunstancial, sino que efectivamente hay ciertos discursos en nuestra sociedad que están llevando que mucha gente crea que es un acto heroico burlarse o reírse del sufrimiento de otras personas, independientemente de que estamos en periodo electoral, que podemos ser todos adversarios políticos en ese sentido, pero al menos yo creo que tenemos un compromiso social que hoy día está en riesgo de que más allá de todas las diferencias políticas nos reconocemos entre nosotros como personas titulares de derechos humanos. Y eso lamentablemente ha sido puesto en duda el último tiempo, dado los discursos políticos y de ciertos líderes en el debate público chileno. Y es por eso que pese a que puedan borrar todos los murales que han levantado artistas y familiares a lo largo de todo Chile para recordar a sus víctimas, creo que legalmente y jurídicamente hemos avanzado en una dirección contraria. Y hoy día los tratados internacionales son clarísimos que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables. Lamentablemente esta norma de tratado internacional que ha sido aplicada por la Corte Suprema en nuestro país no tiene un reconocimiento expreso constitucional. Y a puertas de hacer un cambio de gobierno donde, según las encuestas, quien va a liderar ese gobierno no ha sido capaz de señalar derechamente que no está dispuesto a indultar a los crímenes de lesa humanidad, creo que es importante para quienes creemos en los derechos humanos avanzar en establecer constitucionalmente que ese tipo de delitos no se pueden indultar en nuestro país. Eso es lo que anima a esta reforma constitucional y, por cierto, espero que esta comisión, con la altura de miras que requiera un tema como este, y que, por cierto, no se va a resolver antes de la elección, sino que tenemos hartos meses más para tratarla, podamos avanzar con esa buena fe. Bien, ofrezco la palabra. Diputado Benavente. Sí, gracias, presidente. Usted en el proyecto anterior habló de un cierto reconocimiento, ¿no es cierto?, a raíz del otorgamiento indiscriminado a la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y yo la felicito ahora que usted haga un cierto reconocimiento que hay ciertos discursos que llevan a la violencia, porque fue el discurso del Frente Amplio el que llevó a quemar iglesias en Chile. Fue el discurso del Frente Amplio y del Partido Comunista que nos vandalizan a nosotros todos los años, cada vez que pueden, la tumba de Jaime Guzmán o el monumento a Jaime Guzmán. Así que yo la felicito, presidenta, por su reconocimiento. Estoy de acuerdo con usted. Hay discursos que llevan a la violencia, la incentivan y la promueven. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Bien, entonces pasamos a varios. Diputado Londa. Presidenta, muchas gracias. El día de ayer visité la cárcel de San Felipe a propósito de un cierre temporal pero total que se quiere realizar en los próximos días por trabajos que se van a hacer de reparación dentro, lo que implica el traslado de más de 300 internos y también de sus funcionarios. A propósito de la visita, lo que pudimos constatar es de que hay poca claridad, poca certeza y mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con los funcionarios y el funcionamiento de la cárcel en atención a cuánto se van a demorar estas reparaciones y si es que efectivamente da las reparaciones para deshabitar completamente la cárcel. Yo hablé con el ministro de Justicia, van a haber noticias en los próximos días, pero lo que necesitamos en la zona y particularmente para los funcionarios y las familias es certeza respecto a lo que va a ocurrir con la cárcel, porque en nuestro país no tenemos muchas cárceles para darnos el lujo de andar cerrando algunas, aunque sea temporalmente, cuando ni siquiera se tienen la certeza de cuándo va a volver a funcionar en plenitud. Por lo tanto, presidenta, yo lo que quiero es enviar un oficio al ministro de Justicia para que primero nos remita el informe técnico que señala que efectivamente la cárcel tiene que deshabitarse completamente. El informe que hizo la empresa previamente, porque este informe que yo le digo lo hizo Gendarmería, la Dirección Nacional, el informe de la primera empresa que dejó abandonados los trabajos, donde empezó a desarrollar los arreglos y dejó abandonada la obra. Y en tercer lugar, ¿qué va a pasar con los funcionarios respecto a las comisiones de servicio, respecto a los traslados? Y por último, presidenta, ¿cuántos van a ser los tiempos
en virtud del desalojo de la cárcel con el aproximado en que se van a desarrollar los trabajos y los funcionarios van a poder, y los reos van a volver a la cárcel de San Felipe. Esas certezas y claridades van a ayudar para que en definitiva la cárcel vuelva a funcionar normalmente y los funcionarios tengan claridad de dónde van a ser destinados y en cuánto tiempo van a volver a la comuna de San Felipe. Y ojalá, Presidenta, el ministro nos pueda responder a la brevedad, porque ya se están haciendo los traslados de internos a otras regiones y eso obviamente que profundiza las incertezas que están embargando a muchas personas en la zona. Gracias, diputado. ¿Le parece que solicitemos el oficio por unanimidad? ¿Sí? Aprobado. Bien, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.